Hola, vamos a resolver un problema de lanzamiento vertical hacia arriba. En este tipo de ejercicios tenemos que tener en cuenta que el desplazamiento será vertical y que la aceleración es la debida a la gravedad. Empezamos leyendo el enunciado. Pablo lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 3 metros segundo una pelota desde la ventana de su casa que está a 12 metros del suelo. Calcula. A. El tiempo que tarda en llegar la pelota al suelo y la velocidad con la que llega al suelo. B. El tiempo que tarda en pasar la pelota delante de su ventana y la velocidad que lleva. Y C. La altura máxima que alcanzará la pelota. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el punto de referencia. En este tipo de problemas de lanzamientos verticales y también en los problemas de caída libre, la referencia es el suelo. Como el movimiento es vertical, utilizaremos la Y en vez de la X en la posición. Además, hay que tener en cuenta que los movimientos verticales son un tipo de movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, es decir, que son movimientos acelerados debido a la acción de la gravedad, que como sabéis vale 9,8 metros segundo al cuadrado. Teniendo en cuenta que la aceleración de la gravedad va hacia el suelo, hacia el punto de referencia, tendrá un signo negativo. A continuación, escribimos los datos señalando las magnitudes vectoriales con una flechita sobre su símbolo. V para la velocidad y G para la aceleración de la gravedad. Este es el esquema general. Vamos a poner ahora todos los datos que nos dice el enunciado. Nos dice que Pablo lanza una pelota desde su casa, desde la ventana de su casa, y que la lanza hacia arriba. Pues bien, como la pelota es lanzada hacia arriba, es decir, se aleja del punto de referencia, tenemos que indicar eso con un signo, y el signo es positivo, es decir, en este caso la velocidad inicial será positiva. Si os fijáis en el dibujo, vemos que la flecha de negra, que indica el movimiento de la pelota, tiene sentido opuesto a la flecha roja, que indica la aceleración de la gravedad. Si hemos dicho que G tiene que ser negativo porque siempre se dirige hacia el suelo, esta vez la pelota inicialmente se aleja del suelo, por tanto el signo ha de ser positivo, el contrario que hemos puesto para la aceleración de la gravedad. Nos dice que la lanza desde una posición inicial de 12 metros. Teniendo en cuenta que estamos en el eje Y, no puedo poner X sub 0, sino Y sub 0. Eso también es muy importante. Por consiguiente está a 12 metros de la referencia. La posición inicial y sub 0 son 12 metros. Y vamos ahora con las preguntas. Nos dice que calculemos el tiempo y la velocidad con la que llega al suelo. Tenemos que dibujar tanto la T interrogación como la velocidad interrogación en el suelo, porque es ahí donde nos lo piden, teniendo en cuenta que esa posición final la conocemos y vale 0. ¿Por qué? Porque está en la referencia. En el apartado B nos pide que calculemos el tiempo y la velocidad que lleva cuando pasa por la ventana. Por consiguiente, volvemos a escribir el tiempo interrogación, velocidad interrogación, pero esta vez a la altura de la ventana. Y por último nos pide que calculemos la altura máxima que alcanzará la pelota. Llegados a este punto tenemos que saber algo muy importante. En la altura máxima, la velocidad que va a tener la pelota es 0. Es decir, que en ese momento es cuando alcanza la altura máxima, es cuando la pelota inicia el descenso. Una vez puesto esto en nuestro dibujo, es tremendamente importante que señalemos que en la
altura máxima, la velocidad que alcanzará la pelota en ese punto es 0, una vez que eso lo tengamos escrito, ya estamos en condiciones de plantear el ejercicio. Como he dicho antes, es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, escribimos las dos ecuaciones, teniendo en cuenta que ahora la posición tengo que escribirla como y, puesto que nos movemos en el eje vertical, y ojo que la aceleración es menos g. Por consiguiente, las ecuaciones que nos quedan son y es igual a i sub 0 más v sub 0 por t menos 1/2 de gt al cuadrado, y la de la velocidad será v es igual a v sub 0 menos g por t. Empezamos ya con la resolución. Empezamos con el apartado A. Lo que tenemos que hacer es sustituir los datos en las fórmulas, teniendo en cuenta que g vale 9,8 metros segundo al cuadrado. La posición inicial sabemos que es 12, la posición final es 0 metros y la velocidad inicial es 3 metros segundo. Insisto, esta velocidad inicial en este caso es positiva. Lo primero que haremos será despejar el tiempo en esa ecuación de segundo grado que tenemos en la posición, y obviamente solamente podremos escoger de las dos soluciones la solución positiva. Sustituimos el valor del tiempo en la ecuación de la velocidad y nos sale un valor de menos 15,6 metros segundo. Es tremendamente importante que indiquemos qué significa ese signo menos. Ese signo menos significa que se dirige hacia el suelo, hacia el punto de referencia. Por consiguiente, yo también puedo decir que la velocidad con la que llega al suelo la pelota es de 15 metros segundo. Con esto hemos resuelto el apartado A. Vamos a ver ahora los otros dos apartados. Empezamos con el apartado B, teniendo en cuenta que el planteamiento siempre es el mismo. Lo que hay que hacer ahora es sustituir los datos en las dos ecuaciones del planteamiento con los datos que tenemos en el apartado B. Teniendo en cuenta que, como siempre, la g vale 9,8 metros segundo al cuadrado y que ahora coinciden tanto la posición final como la posición inicial. Eso lo vemos muy bien en el dibujo. Por consiguiente, ahora volvemos a despejar el tiempo de la ecuación en la ecuación de la posición y sustituimos su valor en la ecuación de la velocidad. Fijaros que nos sale negativa. ¿Por qué negativa? Porque se dirige al suelo, porque está descendiendo. Pero fijaros que es el mismo valor que tiene la velocidad inicial en esa posición. Por consiguiente, podemos decir que la velocidad con que la pelota pasa por delante de la ventana es la misma que la velocidad con la que fue lanzada, es decir, de 3 metros segundo. Vamos a calcular o a resolver el apartado C. En el apartado C volvemos a escribir las dos ecuaciones que definen el movimiento, sustituyendo los datos en ese punto, teniendo en cuenta ahora que la velocidad en el punto máximo de altura, es decir, en la I máxima, esa velocidad es nula. Por consiguiente, ahora donde tenemos más información es en la ecuación de la velocidad, y es ahí donde despejaremos el tiempo, que es 0,306 segundos. Sustituimos ese valor en la ecuación de la posición y obtenemos la velocidad, la posición máxima, que son 12,46 metros. Ojo, 12,46 metros desde el suelo, que desde la ventana del edificio van a ser 46 centímetros.